Ya, entonces, bienvenidos al curso de Cosmovisión, fundamentalmente Quichua. Hola, Comentaremos también de me algunas alegro que estés en cuestiones casita de otras descansando. Me culturas. imagino que ya, Cada ya has cultura merendado tiene su también. cosmovisión, No entonces, sé, es que se haber dado cuenta, pues qué vergüenza que me da la verdad a mi y papá. ya, Che, tu Y micrófono. pues ahorita conectada. ya. Entonces, en este curso, como en todos los demás, hay 4 unidades. No podemos ver el aula porque entiendo que no han clonado todavía, entonces, pero tiene 4 unidades. Y el día de la primera unidad fundamentalmente es tratar de entender lo que es una cosmovisión. ¿Qué significa cosmovisión? Eh, y luego pues aplicaremos poniendo ejemplos de cómo cada cultura tiene su propia manera de ver lo que existe, de ver la totalidad de la realidad. Entonces, yo quisiera comenzar preguntándoles que algunos de ustedes comenten y digan, cuando oyen esta palabra cosmovisión, ¿qué se les viene a la mente? Eh, Pueden encender su micrófono y opinan, ¿no? O sea, Cosmos como creencia de algo como del origen del mundo y la vida. ujú, interesante. ¿Alguien más que quisiera decir qué Cómo surgió el significa universo. cuando oye esta palabra cosmovisión? Tal vez algunos lo están oyendo por primera vez. ¿Alguna otra persona más que quiera decir lo que se le viene a la mente? Porque así tenemos que comenzar nosotros a pensar, a razonar. O sea, no tengan miedo a equivocarse porque todos nos equivocamos. Nadie tiene la verdad total. Ningún científico, por más que haya estudiado donde ha estudiado, no tiene la totalidad de conocimiento ni la verdad. Así que estamos buscando simplemente, todos los seres humanos. Alguien que quisiera decir, ¿qué le viene a la mente cuando escucha esta palabra cosmovisión? A ver, aquí veo, está Ámbar, Andrea, Dayana, a ver, cualquiera de ustedes, cualquiera de los que están aquí presentes. Hagan escuchar su voz, por favor. Puede ser un conjunto de creencias de Ah, alguna cultura. ujú, muy interesante eso. Eh, Un cuando sistema de conocimientos podría ser. también todo eso es parte de la cosmovisión, los conocimientos son parte de la cosmovisión, los valores son parte de la cosmovisión, porque en todas las culturas hay valores y también hay antivalores. O sea, cosas positivas, que son los valores, y cosas negativas. Cuando decimos cosas negativas es algo que está en contra de la humanidad, en contra de la sociedad, ¿no? Entonces, en toda cultura vamos a encontrar eso. O sea, hay ninguna cultura perfecta. Eh, Comencemos por dividir la palabra cosmovisión. Está compuesto de 2 palabras, de cosmos y de visión. Eh, ¿Qué han oído sobre el cosmos? ¿Qué es el cosmos? Solo la palabra cosmos. ¿Han oído alguna vez esa palabra o nunca han oído esa palabra? El universo. El universo. Ajá, muy bien, muy bien. Eh, Cosmos es una palabra griega, ¿no? O sea, así como muchos de los términos que se utilizan en la educación y en las ciencias, en todas las ciencias, vienen de otras lenguas también, ¿no? O sea, eh, eh, en la cultura occidental, pues la mayor parte de palabras técnicas vienen del griego, vienen del latín, vienen del árabe también. Del árabe hay muchas palabras y también hay palabras de muchas lenguas indígenas. Eh, por ejemplo, la palabra chocolate no es de los europeos, porque ellos no tenían siquiera eso, ¿no? Eso es nuestro de acá de América. Entonces,
viene de la lengua maya, de la lengua eh, que se habla en Centroamérica hasta ahora, de los mayas, de los aztecas. De ahí vienen muchas palabras. La palabra canoa, pues es una palabra de una lengua que se hablaba antiguamente en lo que ahora es Cuba y todo eso, ¿no? O sea, ya no hay la población indígena porque a todos los mataron durante la invasión de Europa y entonces, pero han quedado muchas palabras. Y la palabra papa, por ejemplo, es nuestra. Y no solamente la palabra, sino el fruto, porque nosotros les hemos dado no solo a los europeos, sino a todo el mundo, al mundo entero, la papa. Y la papa es uno de los 3 alimentos más importantes de la alimentación en este momento, junto con el arroz, que es del Asia, el maíz, que también es nuestro, de acá de los Andes, o sea, en lo que es Ecuador, Perú y Bolivia, aquí nos inventamos la papa, la quinoa, el maíz y tantos productos. Se pensaba antes que el maíz venía de Centroamérica, pero han encontrado entre la frontera de lo que es Ecuador y Perú, en Zamora Chinchipe, pues, que ya acá teníamos el maíz 1000 años antes que los de Centroamérica. O sea que, así que nosotros somos descendientes de inventores, de grandes científicos, de grandes técnicos. No somos como en la educación de los ministerios de educación que son totalmente dominados por los europeos o norteamericanos, de que la ciencia solo hay allá o la técnica solo hay allá. No, ellos han hecho algunas cosas importantes, por ejemplo, los aviones, los carros, eso está bien, o sea, eso, la computadora, eso está bien, pero nosotros hemos hecho una cantidad de inventos en lo que es alimentación, salud y otros, y una manera de cultivar, hay mucha tecnología que lo veremos. Entonces, cosmos es una palabra que viene del griego y que lo que significa, ya dijeron algunos de ustedes, el universo. La palabra universo viene de uno, porque querían en algún momento decir a todo lo que existe, ¿no? O sea, eso es el cosmos, todo lo que existe. Y, y aquí les cuento que con nuestros ojos no podemos ver siquiera todo lo que existe. Sabemos soles, galaxias, planetas, vemos aquí también pequeñas plantas, animales, pero tampoco podemos ver los organismos más pequeños, ¿no? O sea, en nuestro cuerpo mismo hay millones de organismos que están en nuestro cuerpo. O sea, nosotros somos el resultado o la sumatoria de millones de pequeños organismos. Esos somos los humanos. Pero con nuestros ojos no podemos ver eso porque son muy pequeños. Los átomos no podemos ver, sin embargo, todo está compuesto de átomos y hay más de 200 partículas más pequeñas que los átomos, que son los quark, que son hay 200. Tendríamos toda la noche para pasar enumerando a todas las partículas más pequeñas que el átomo. Y sin embargo, con estos ojos no podemos ver. Ni siquiera los científicos con el telescopio, digamos con el microscopio, lo pueden ver. Entonces, ¿cómo sabemos que existe? Por los efectos. Por eso es que sabemos que existe. Ninguno de nosotros pudo ver al coronavirus, sin embargo existe. Entonces, comencemos dándonos cuenta que los humanos no podemos ver todo lo que existe. Y a todo lo que existe, eso es el cosmos. También otros le denominan naturaleza. En castellano hay la palabra naturaleza, que viene del latín, en cambio. La palabra naturaleza no viene del griego como la palabra cosmos, sino viene del latín, que era natura en latín. En latín era natura. Y ahora en castellano tenemos tanto la palabra cosmos como la palabra naturaleza, ¿no? Y ahora en quichua tendremos alguna palabra para decir el cosmos. A ver, porque nosotros vamos a estudiar nuestra cosmovisión. Somos de educación bilingüe, entonces por lo tanto
no solo vamos a estudiar lo que dicen los griegos, los europeos, sino también la ciencia nuestra y los valores nuestros. ¿Habrá alguna palabra que se haya desarrollado en el quichua para referirnos al cosmos, para nombrarle, para designarle al cosmos? ¿Qué Tal opinas? vez Pachamama. Muy Tal vez bien, Pachamama. 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 Esa es la palabra. La palabra Pachamama, y miren qué bonito es, y además qué claro. O sea, con la palabra Pachamama no necesitamos tanta explicación como con el caso de cosmos o de naturaleza o de universo, porque ya en la palabra Pacha está diciendo todo, porque Pacha significa tanto lo inmenso, lo grande, las galaxias, las estrellas, todo eso, nosotros en Quichua le llamamos Jagua Pacha. O sea, si la tierra está aquí como mi mano, entonces Jagua significa todo lo que está afuera, ¿no? Entonces puede estar por acá, en donde quiera que esté, eso es Jaguapacha. La tierra, el lugar donde vivimos, pues le decimos Caipacha, que quiere decir este espacio-tiempo, ¿no? Y todo lo pequeño, lo diminuto, lo que no alcanzamos a ver, lo interior, eso le llamamos el Ucupacha. Entonces, juntando todos esos tres pachas, tenemos la palabra Pachamama. De tal manera que vean ahí la grandeza de nuestra cosmovisión. Entonces, cuando vamos a estudiar, pues la cosmovisión quichua, pues es eso. Hay otras culturas, por ejemplo, en los amazónicos, los Sionas, los secoyas tienen su cosmovisión, tienen 10 mundos, digamos, ¿no? O sea, y así cada cultura. Nosotros pues lo hemos dividido en tres componentes, Jahuapacha, Caipacha y Cupacha, pero otras culturas pues pueden tener 5 mundos, 4 mundos, 10 mundos, o sea, y todo eso es lo que constituye el cosmos para ellos. Entonces, espero que esté un poquito más claro sobre lo que es el cosmos. Y ahora visión, pues bueno, visión es la palabra de latín que era visión, pues viene de latín, que es ver, ¿no? Conocer, ver el cosmos, ¿no? O sea, esa es la cosmovisión. Entonces, eh, antes de ver la actividad que tenemos que hacer eh, como tarea de la unidad 1, pues vamos a ver unas láminas. Yo les he subido al PowerPoint, como es al WhatsApp, ahí tienen unas láminas. Entonces, aquí está, y aquí está puesto, ¿no? Pachamama sería el cosmos y Cahuana sería observar, ver. También se podría decir Pachamama Ricuna. Ricuna es ver en quichua, pero la palabra Cahuana es mucho más precisa. Es una palabra antigua que la gente actualmente, los quichohablantes se han olvidado, están tratando de recuperar. Hay nombres de comunidades que se llaman, por ejemplo, Cahuana Pamba. Pamba es planicie, entonces seguramente ahí estaban los observatorios de nuestros antepasados para observar, estudiar las estrellas, las galaxias y todo eso, ¿no? No tenían telescopios, entonces, ¿cómo se estudiaba? Pues en las lomas habían lagunas o construían lagunas y ahí en las noches estrelladas, pues entonces el sabio, el chamán, el científico, iba a la mitad de la laguna, tenían ahí como una especie de puente y un sitio en el centro de la laguna, pues un espacio de tierra allí, para desde ahí ir observando, mirando hacia abajo. Esa era la estrategia de estudiar el cosmos. Ya. Eh, y como les había dicho, cada cultura, aquí están las culturas del Ecuador, las lenguas, cada una tiene su cosmovisión. En el Ecuador tenemos 14 lenguas, Chunga, Chusco, Shimita, Micharinchi. Y ustedes pueden ir, yo podría hacer la clase totalmente en quichua y ustedes podrían ir siguiendo en estas láminas, sea en inglés o sea en castellano. Entonces, observen cómo se puede
Ahora, en educación bilingüe tenemos que hacer valer nuestras lenguas, ¿no? Ecuador shimipica chungachusku shimikuna tian. Taipe rikushun Pachamama y mata en Pachamama. ¿Qué significa Pachamama? Eh, Pachamama pues significa el cosmos, pero dentro del cosmos, ¿qué está? Está el espacio y el tiempo. Vean la maravilla del Quichua. En una sola palabra decimos ya el espacio-tiempo. O sea, no necesitamos dos palabras en, en castellano. En castellano, pues, los europeos y también en inglés, en francés, en todos los idiomas europeos necesitan dos palabras para decir Pachamama. O solo para decir Pacha, digamos, ¿no? Porque ellos tienen el espacio por un lado y el tiempo por otro lado. Y así vivían con ese conocimiento separado, por un lado el tiempo, por otro lado el espacio. Hasta que hace 100 años, un poquito más de 100 años, vino el señor Einstein y él se puso a estudiar y descubrió que el espacio y el tiempo no estaban separados, que estaban interconectados, y entonces él desarrolló la teoría de la relatividad que relacionó al tiempo con el espacio. Y entonces ahora pues para ubicar cualquier cosa hay que tomar en cuenta no solamente 3 dimensiones, que sería el largo, el ancho, la profundidad, sino también el tiempo. ¿Por qué razón? Observen, aquí tenemos nuestra Vía Láctea, es una galaxia, tiene una forma de espiral, de churro, y nosotros estamos aquí con nuestro Sol está aquí, en este puntito es nuestro Sol, y aquí alrededor de ese Sol pues están, en este brazo están los planetas y entre ellos la Tierra. Y ahí estamos dando la vuelta, nada está quieto. Y a su vez el Sol con todos los planetas está dando la vuelta alrededor de esta galaxia. Dando la vuelta. Y está dando la vuelta más o menos a más de casi 2000 kilómetros por hora. Si estamos volando más que en avión, no, estamos volando realmente, perdón, no 2000, estamos volando a más de 100.000 kilómetros por hora. Así que si queremos ubicar al sistema solar, a la Tierra, y donde estamos nosotros, no es suficiente con indicar el alto, el ancho, el largo, sino hay que incluir el tiempo, porque este momento, ahorita, que será pues como 6:45 de la noche de ahora, octubre, 7 de octubre, estamos aquí. Pero después de 5 minutos estaremos por acá volando, diríamos, y después de otros 5 minutos estaremos por acá, y así. Entonces, por eso es que necesitamos, para ubicar a cualquier ser, a cualquier objeto, necesitamos las 4 dimensiones. No solamente las 3 dimensiones, que era largo, ancho y profundidad, que son parte del espacio. Necesitamos tomar en cuenta también el tiempo. A ver, sobre esto quisiera que tal vez alguna pregunta, alguna curiosidad para antes de seguir adelante. A ver, yo aquí voy a dejar de compartir para ver si conversamos. Hasta ahora hemos visto que este es el universo, digamos, la galaxia, pero en todo el universo, en todo el cosmos hay más de 100.000 millones de galaxias. Y en una galaxia pues hay miles de millones de soles. O sea, nuestro Sol es un hito de tantos. Solo en nuestra Vía Láctea tenemos más de 400 millones de soles. Y hay soles más grandes que el nuestro y otros soles más chiquitos que el nuestro, otros del mismo tamaño que el nuestro. ¿Y por qué es que vemos a este Sol, le vemos grande? Es porque está cerca de nosotros.
pero los otros están más lejos, entonces lo vemos como pequeños luceritos, pero son soles, muchos de ellos más grandes que que el nuestro. Entonces, una galaxia está compuesto por cientos de millones de soles y a su vez todo el cosmos está integrado por más de 100.000 millones de galaxias, o sea, como esta es una de los 100.000 millones de galaxias. Entonces, ahí estamos. Entonces, cuando hablamos del cosmos a nivel macro, a nivel inmenso, es eso. Pero ya vimos que el cosmos no solamente era lo grande, lo inmenso, sino también lo mediano, así como la Tierra que nosotros vivimos, ¿no? O sea, nosotros eh, somos pequeños en relación a la Tierra, al Sol y todo eso, ¿no? Pero tampoco somos los más chiquitos, porque los más chiquitos son los átomos, las moléculas, las partículas y todo el mundo interior. Entonces, todo eso somos, todo eso es el cosmos. Así que quisiera yo, voy a dejar de compartir esto para que cualquiera pues quiera preguntar, ¿no? Entonces, eh, yo les había estado mostrando pues aquí estamos nuestra galaxia. Esta es una de tantas, ¿no? No es la más grande, ¿no? O sea, hay otra galaxia. Está cerquita, hay una vecina, una galaxia vecina que se llama Andrómeda. Es la M31. Esa es otra galaxia que está acá y que de paso, después de varios miles de millones de años, van a chocar las dos galaxias y van a juntarse. O sea, ahí pues ahí se acabará todos los soles y todas las cosas que están aquí, porque como van a chocar, son seres tan enormes, pues, o sea, pero claro, nosotros ya no estaremos, pues, ya nosotros, nuestra vida es tan cortita de apenas 60, 70, 80 años, mientras que el sol, pues, por ejemplo, nuestro sol el ciclo de vida de nuestro Sol es de 10.000 millones de años y ha vivido la mitad. Entonces ahora le falta, todavía tiene vida otros 5.000 millones de años. Entonces así son el tiempo que viven estos. O sea, nada está estático, todo está cambiando. Cada minuto, cada segundo que pasa está cambiando. Entonces, en esta galaxia, pues yo les había dicho, hay 400.000 millones de soles y como esta galaxia, que es además en forma de churro, ahí observarán por qué nuestros antepasados en los museos, ustedes vayan a visitar un museo y van a encontrar churros en las vasijas, churros en los vestidos, en las vestimentas, hasta ahora hacemos también churros, o sea, unos son así medio redondos, otros hacemos medio rectilíneos, pero en forma de churro, va abriendo, abriendo, abriendo. Entonces, ahí está nuestra ciencia. Ya. Y como les dije, los occidentales no conocían esto y recién hace un poquito más de 100 años Einstein les dio descubriendo y por eso es que ahora escriben espacio, raya, tiempo. Ya no escriben separado, espacio-tiempo, sino espacio, raya, tiempo. Nosotros pues no necesitamos hacer eso porque ya tenemos una palabra. En la palabra pacha está el espacio y también el tiempo. ¿Y cómo demostramos eso? Pues cuando decimos Pacha, lo que está encima de nosotros, entonces cuando decimos Caipacha y cuando decimos Ocupacha, estamos hablando de espacio. Y cuando decimos Ñaupa Pachapi, o sea, el tiempo antiguo, cuando decimos Pacha, el tiempo de ahora, y cuando decimos Pacha, el tiempo que vendrá después de nosotros, ya está ahí el tiempo. Entonces, la palabra Pacha está indicando el espacio y también el tiempo. O sea, dicho en otras palabras, Einstein no nos enseñó nada nuevo a nosotros. Ya sabíamos, hace miles de años. Así que ahí, pues, la ciencia de los europeos ya veremos que están atrasados frente a nosotros en estos conocimientos. Ellos han desarrollado algunas otras cosas, como les decía, los aviones, esas cosas, la computadora, eso está bien, pero nosotros no solo que tenemos conocimientos de plantas, de alimentos, como les había dicho, la papa, la quinoa, maravillas que tenemos, sino que también aquí en las matemáticas, en la física, aquí vamos a mostrar nuestra capacidad de conocimiento que hemos desarrollado.
Así que alguien quisiera pues comentar o algunos quisiera oírles yo qué les aparece y los dejo de compartir y entonces para ir viendo cómo van reaccionando ustedes. Es posible que algunos de ustedes por primera vez estén viviendo estas cosas y esto es educación bilingüe y ustedes ven que también hasta en las presentaciones podemos utilizar varias lenguas al mismo tiempo. A veces me ha tocado dar una conferencia en inglés, pues yo utilizo esta lámina, entonces los que no saben inglés, pues irán siguiendo en quichua o irán siguiendo en castellano. O puedo dar la conferencia en castellano, como estoy haciendo ahora, pero si hay una persona que no sabe castellano, puede ir siguiendo allí. Entonces, para que vean cómo tiene que ser nuestra metodología. O sea, no es para repetir, hacer lo que hacen los hispanos. No, no es para hacer como ellos. Para hacer como ellos no necesitaríamos estudiar educación bilingüe. Bastaría seguir repitiendo de memoria lo que ellos están diciendo. Entonces, aquí tenemos que cambiar. Y todo eso es parte de las creencias. Algunos de ustedes dijeron que la cosmovisión tenía creencias. Es cierto, porque la ciencia es una creencia. Hace 100 años se creía que el átomo era la partícula más chiquita de todas. Y por eso le pusieron ese nombre, porque la palabra átomo está compuesto de dos palabras de a y de tomos. A significa sin y tomos significa división. Entonces ya pusieron el nombre, átomo. Así como la palabra ateo, a es sin y teo es Dios, entonces sin Dios. Entonces eso significa ateo. Entonces, eh, hace 100 años, pues ese concepto sí valía, pero ahora ya no sirve para nada. Pues, esa creencia ya ha sido superada. Después de unos 50 años, lo que estamos diciendo ahora, pues ya quedará, como quien dice, medio anticuado. Entonces, el conocimiento nunca se va a parar. O sea, siempre iremos descubriendo cada vez más cosas. A ver, les quiero ir. A ver, comenten, digan, opinen, pregunten. Para eso estamos aquí. Están 23, conmigo 24. A ver, habrá pensamientos distintos. Cualquiera, a ver. Michelle, María, Heidi, Andrea, Catherine, Lourdes, cualquiera. Sonia. ¿Qué les parece la cosmovisión? Yo les tengo una pregunta, ¿de qué se tratan las cuatro dimensiones que dijo hace rato? En el espacio tenemos largo. Por ejemplo, aquí en la computadora tendríamos el largo, el ancho, y como también tiene un grosor, entonces eso sería como la altura, ¿no? Es la tercera dimensión. Y ahora, ¿cuál es la cuarta dimensión? Es el tiempo. ¿Por qué? Porque para poder ubicar un objeto, una persona, cualquier ser en la realidad, no son suficientes las tres dimensiones. ¿Por qué? Porque les dije, vean, nuestro Sol no está quietito, paradito ahí, no, está volando alrededor de la galaxia y la galaxia está volando alrededor de otras galaxias. Entonces, y nosotros como estamos en el planeta Tierra y el planeta Tierra está dando la vuelta al Sol, pues el Sol nos va llevando pues, por todo el cosmos, por todo el universo. Entonces, nunca nos van a poder ubicar, o sea, si fuera fijo. O sea, si quitamos el tiempo, nunca nos van a poder ubicar, porque ya después de un segundo estamos más lejos, después de un minuto más lejos. Entonces, por eso se necesita por lo menos las cuatro dimensiones. Esto ya es un poquito abstracto. O sea, la gente común y corriente pues distingue solo tres dimensiones, el largo, el ancho y la profundidad. Pero el tiempo también es como un espacio mismo, por eso se llama al tiempo como la cuarta dimensión del espacio. Quizás ahora se puede entender mejor. A mí también me costó entender un poco eso, porque es que el tiempo es la cuarta dimensión del espacio. Y es porque para poder ubicar en el espacio tenemos que saber en qué minuto, en qué segundo exacto se ha producido un hecho, un suceso, alguna acción, o existe, o está ubicado un ser. Así que a nosotros aquí, como estamos en la Tierra, nos parecería que estamos sentados en el mismo lugar,
pero como la Tierra está moviéndose, entonces no estamos en el mismo lugar nunca. Y además, como la Tierra da la vuelta alrededor del Sol y el Sol también se mueve, más todavía. Y como el Sol se mueve alrededor de la galaxia, pero la galaxia también está moviéndose, está volando en el espacio-tiempo, entonces ya pueden imaginarse que nunca, nunca estaremos en el mismo sitio. Entonces, aparentemente no estamos en el mismo sitio. O sea, si tomamos en cuenta relación con la Tierra, claro, estamos aquí en Babur, en Cayambe, en el Ecuador, pero si tomamos en cuenta ya toda la naturaleza, todo el universo, nunca estaremos en el mismo sitio. Cada segundo que pasa, pues estamos volando. Les decía que estamos volando. La Tierra da la vuelta, diríamos, más o menos casi a unos 100, casi a unos 1000 kilómetros por hora, más o menos, a la velocidad de un avión está dando la vuelta la Tierra alrededor de sí misma para poder producir el día y la noche. Pero la Tierra da la vuelta alrededor del Sol y eso es más o menos casi a unos 100.000 kilómetros por hora. Y el Sol, pues con todos los planetas, está volando más o menos a 1 millón de kilómetros por hora. Así que eso es lo que hay que enseñar ahora a los niños desde pequeños. O sea, no vamos a comenzar enseñando desde lo antiguo, sino tenemos que partir desde lo que ya sabemos ahora, en qué estamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Pero esto es importante y ustedes comprenderán, ninguna pregunta es ociosa, todas las preguntas son importantes. A ver, ¿alguien más que quisiera comentar, preguntar? Yo le hice, Sí, para entender un poquito más la definición de cosmovisión, ¿podría darnos un ejemplo de cosmovisión indígena? ya, en este caso estamos viendo la cosmovisión quichua. O sea, cuando estamos hablando de Pachamama, estamos hablando de Calpacha, Cahuapacha, Upacha, es cosmovisión quichua. Los Shuar tienen su propia cosmovisión. Cada cultura tiene su propia. O sea, ¿qué es la cosmovisión? Es la manera como se ve en el mundo. Entonces, o sea, no solamente a nivel del espacio, tiempo, no, sino también como en las creencias. Por ejemplo, aquí tal vez les haré un relato bastante rápido. Los humanos, los seres humanos, somos humanos desde hace más o menos unos 4 o 5 millones de años, que comenzamos, se separó una rama de los monos. No somos descendientes de los monos, sino que había muchas especies, muchos animales antes, y una de esas, o sea, los monos se fueron por su lado, y nosotros pues por otro lado. O sea, si quieren, los monos serían nuestros primos, o sea, no son nuestros antecesores, serían nuestros primos. Y eso, por ejemplo, he visto un cuento muy bonito que lo acabo de leer el día de hoy, de los aparas. Ellos dicen que vienen del mono, me parece que es del mono chorón o algo así. No me acuerdo de cuál del tipo de mono. O sea, esa es la creencia de ellos. Y entonces ustedes dirán, pero ¿y dónde queda la ciencia? ¿Dónde quedan las religiones? Entonces eso no se asustarán, yo les voy a contar un poco la historia de la humanidad. Hace 2 millones de años, pues ya éramos más o menos humanos, pero andábamos en 4 patas. Entonces el cerebro era pequeño, nuestro cerebro era más o menos de unos 400 gramos, o sea, una libra casi pesaba nuestro cerebro. Hasta que hace 2 millones de años comenzamos a andar en 2 patas. Y entonces, ¿qué es lo que pasó con eso? Quedaron libres las manos y entonces podíamos coger cosas, hacer cosas, fabricar cosas. Y eso hizo que se incremente el cerebro a triple. Ahora estamos pues por encima de los 1300 gramos, que es nuestro cerebro. Entonces, para que vean cómo las actividades con las manos es lo que ha permitido al ser humano desarrollarse. Y al caminar en 2 patas también se desarrolló el habla.
O sea, se desarrolló aquí en la garganta el aparato fonatorio. Y entonces, hace 100.000 años, comenzamos a construir idiomas, lenguas. Y que es una maravilla porque una lengua tiene unos 20 sonidos, 25 sonidos, 30 sonidos, depende, unas lenguas tienen más, otras menos. Y con eso podemos, combinando esos pocos sonidos, 20, 30, 40 sonidos, podemos construir por miles de palabras, de oraciones, de discursos, lo que queramos. Y eso lo descubrimos hace 100.000 años. O sea, para que vean, por ejemplo, el aparatito de la computadora, ¿qué es frente a nosotros haber inventado las lenguas? O sea, es nada. Es una cosa muy, muy torpe, muy pequeña, ¿no? O sea, claro que nos sirve y por eso estamos ahorita haciendo clase, ustedes en sus casas, yo también en la universidad, pero, o sea, no es que no valen las computadoras, o sea, es un buen invento y todo eso, ¿no? Pero hay otros inventos más importantes que la computadora para la vida, porque imagínense si no tuviéramos idiomas, palabras, estaríamos como los animalitos simplemente comunicando con gestos. Entonces ellos no han desarrollado, como caminan en dos patas, en cuatro patas, pues no, el aparato fonatorio les permite hacer unos ruidos. Por ejemplo, un perrito hace bau bau, au, o grr, y entonces, pero con eso no puede, o sea, él no ha descubierto que puede recortar esos sonidos, porque nosotros, ¿qué es lo que hicimos hace 100.000 años? Es tomar en cuenta que cada sonidito, por ejemplo, la R, la A, la I, que llegamos a tener conciencia de que podíamos hacer esos sonidos y con eso pues se puede combinar, ¿no? Mezclar esos sonidos y con 20, 30, 40 sonidos pues podemos eh, construir todos los discursos que queramos, toda la- a nivel oral. Y aquí una cosa importante, esto que les estoy contando, tienen ustedes que cuando vayan a enseñar a leer y escribir a los niños, tienen que hacerles que ellos se den cuenta de cómo está estructurada una lengua. Y a eso se llama conciencia lingüística. O sea, que ellos se den cuenta que cuando decimos, por ejemplo, mama, que se den cuenta que ahí hay cuatro sonidos. Hay una A, hay otra y hay otra A. Y solo después de que ellos se han dado cuenta de eso, ahí yo les voy a decir, este sonido se representa con este garabato, este sonido A con esto. Y claro, antes que eso hay que hacer conciencia, un poquito más antes, que es partir de una oración. O sea, siempre hay que tomar para enseñar a escribir una oración generadora. Por ejemplo, si voy a enseñar en quichua, pues sería Mamaca Chagrapimican. Pues, y ahí tengo que hacerle primero que se dé cuenta que en esa expresión Mamaca Chagrapimican hay tres palabras, Mamaca, Chagrapimi, Can. Eso es parte de la conciencia lingüística. Entonces, y una vez, como me interesa en este caso enseñar la A o lo que sea, entonces yo cojo la palabra de esa expresión motivadora que me permite conversar, hacer todo un diálogo con los niños, con las niñas, entonces saco la palabra donde están los sonidos que voy a enseñar. Entonces, basta pues con tener unas 12, 15 palabras generadoras que están en oraciones motivadoras, que tienen que ser oraciones bonitas que sirvan para conversar, pues, ¿no? Por ejemplo, ¿quién no va a querer conversar sobre la sementera, la chacra, los frutos, los alimentos? O sea, entonces ahí tenemos para conversar bastante. Entonces, primero, por ejemplo, vamos a utilizar, para que se den cuenta, voy a utilizar una lengua que ninguno de ustedes sabe, que es el guau terero de la Amazonía, de los guauranes. Por ejemplo, moniton cone pomonipa. ¿Cuántas palabras hay ahí? A ver, les repito, moniton cone pomonipa. 4. 4. ¿Y quién da más? ¿Alguien más que quiera decir? Es Tres.
3. Ya, ¿quién da más? ¿Alguien más? ¿Cuántas oye? Monito, ¿cómo le pongo monipa? ¿Puedes repetir, por favor? Monito, ¿cómo le pongo monipa? 5. Sí, o sea, entonces, bueno, en el caso de los niños, como van a alfabetizarles en las lenguas propias, no es tan fuerte como este que ustedes están experimentando. Pero yo tengo que, diríamos, hacerles caer más en cuenta y entonces ahí puedo ir con aplauso, lo que sea. Por ejemplo, si digo monito, oncone, pomonipa, ahí sí, ¿cuántas ya se pueden dar cuenta, ¿no? ¿Cuántas hay? ¿Cuántas ha habido? 3. Tres. 3. Ya, vean que así hay que ir haciendo antes. No es asunto de ir, esta es la M, esta es la A, esta es la K, no. Tenemos que ir conversando. O sea, porque así comenzamos los humanos hace 100.000 años. Eso es lo que nos dimos cuenta hace 100.000 años. Ese fue el gran descubrimiento de hace 100.000 años. Las lenguas, cuando nos dimos cuenta que con pocos sonidos podemos construir miles y miles y miles, millones de palabras y oraciones y todo. Y luego después, por ejemplo, si yo quiero enseñar la letra O, en este caso, cojo la palabra onco, que en guaraní es huasi, es casa, ¿no? Onco. Entonces, y ahí hago la segunda división. Ahí voy a hacer O, O. Entonces, ahí le hago que se dé cuenta que esa palabra onco está compuesta de 4 sonidos. De O, de O. Y recién después de hacer esos ejercicios le voy a decir, para el sonido O, entonces este garabato. Hecho eso, se puede alfabetizar en un mes, enseñar a escribir. Pero haciendo, aquí ya viene la metodología, pues, o sea, haciendo así estas cosas bonitas con conversatorios, así. Entonces, el problema de que los niños no saben escribir, o sea, que no saben las matemáticas, es problema de la metodología. Se está enseñando mal. Entonces, Pero para largarse a fiestas, ahí está primerito. Llorando. sí, perdone que no le escuché. No sé, nena, vaya un ratito nomás, pues yo también un ratito y han venido. El micrófono está activado. A ver, entonces, volvamos a la historia de la humanidad. Hace 100.000 años nos inventamos las lenguas, cada pueblo se inventó su lengua con su experiencia y eso es parte de la cosmovisión. Hace 50.000 años nos inventamos la escritura. ¿Y cómo nos inventamos? ¿Cómo fueron las primeras escrituras? Con pinturas, con dibujos, pintando. Existen pues en diferentes lugares del mundo cuevas con pinturas. Aquí también en la Amazonía hay lugares con pinturas. Y esa escritura, claro, era un poco larga, diríamos, porque imagínense hasta pintar, ¿no? Eh, Llevaría algún tiempo, ¿no? Pero así escribían. Y esa escritura no es que se ha desaparecido, hasta ahora hay esa escritura que es la escritura de los chinos y japoneses y otros pueblos también. Cuando se compren un aparato electrónico, pues ahí van a ver la escritura de ellos. Esas son pinturas, dibujos, simplificados, claro. El problema de esa escritura tiene un pro y un contra para que ustedes vean, una cosa positiva y una cosa negativa. La escritura de los chinos y japoneses y todos los que escriben con esas escrituras que se llaman escrituras pictográficas, después dijeron que eran ideográficas. La ventaja es que ahí los sonidos no cuentan, porque con el mismo dibujo podríamos entender todos los seres humanos de la Tierra. Por ejemplo, si yo quiero poner ahí dibujando el sol, la tierra, pues no importa qué idioma hable, si es inglés, francés, quichua, shuar, lo que sea, voy a entender. Pero esa es la ventaja de esa escritura. La desventaja es que se necesita 40.000 signos mínimo, mientras que la escritura con el alfabeto, pues con unas 30 pinches letras ya podemos enseñar a escribir cualquier cosa. Pero la escritura alfabética es más abstracta que la escritura con pinturas.
y con dibujos. Y por lo tanto necesitamos a los niños, a las niñas, enseñarles el proceso de abstracción. Lo abstracto no es que sea malo. Lo malo está que comencemos enseñando desde lo abstracto. Tenemos que enseñar desde lo concreto siempre. Y poco a poco irles mostrando el camino, cómo se llega a la abstracción. Esa es la metodología que tenemos que utilizar. Entonces, ahora, ¿cómo siguieron los inventos de la humanidad? Hace 15.000 años nos inventamos otra cosa tan importante, más que las computadoras, que es la agricultura. Porque hasta 15.000 años los seres humanos vivíamos cazando, pescando, recolectando frutos, esperando que ahí en un árbol crezca algún fruto. Así vivíamos. Y si es que no inventamos la agricultura, la humanidad ya hubiera desaparecido por las guerras por los frutos. Ya aumentó la población, entonces, ¿qué iban a comer? Y de paso, también otro detalle que me olvidé de indicarles, que hace más de 2 millones de años los seres humanos, todos somos nacidos o descendientes de África. No solamente los mashisianas, los negros son afros, no, nosotros también todos somos. De África se van al norte, a Europa. ¿Y por qué se hacen blancos? Por falta de sol. O sea, no es que sea una maravilla ser blanco, sino es por falta de sol. Ahí en Europa, pues por eso el pelo se han hecho rubios, qué sé yo, por falta de sol. Falta los pigmentos, pues, y entonces se han hecho blancos. Nosotros acá, pues, tenemos más o menos sol, entonces no Que no hay son... nadie que es, le ha dicho. Mande. ¿Y por Si alguien tiene que preguntar, pregunte nomás. Pero eso sí les voy a pedir que mientras no pregunten tengan apagados los micrófonos porque si no vamos a oír todas las conversaciones de ustedes. Y entonces eso no les va a gustar a ustedes mismos. Entonces, todos somos afros al final. Todos, todos. Eh, entonces, hace 15.000 años, en diferentes culturas fueron inventando la agricultura y ahí es la grandeza nuestra, de haber inventado nosotros la papa, la quinoa, el chocho, esa maravilla. Y la quinoa es tan maravillosa ese alimento. ¿Por qué? Porque la quinoa solita tiene los 3 componentes más importantes de la alimentación, que son las proteínas, los carbohidratos y un poquito de grasa, ¿no? Y la quinoa solita, o sea, podemos cocinar la quinoa. Y de hecho, cuando yo era pequeño, pues en la casa comíamos, ahí en ese tiempo no había pues el arroz, esas cosas. Yo conocí el arroz seco, el arroz yo conocí a los 12 años. Entonces, ¿qué comíamos? Pues comíamos papas, comíamos la quinoa, que además es resistente a la sequía, y entonces eh, se cocinaba la quinoa sin nada, y ya cuando estaba bien cocinada, pues nos pegábamos un plato de quinoa. En Quichua le decimos eso el chamo, o sea, que sin sal, ni dulce, ni nada. Y después ya se ponía las papas, o sea, la sal y todo eso, y entonces venía el segundo plato. Y ese era el alimento. Y ahora pues vemos que ha sido un buen alimento. Y por esa razón los astronautas que piensan ir a vivir en el espacio ya no solamente días, semanas, meses, sino ya van a vivir años o ya definitivamente van a ir a vivir allá de por vida. Entonces están recogiendo los mejores alimentos de la tierra, los mejores productos. Y nuestra quinoa ya está en primera, en el primer listado de lo que van a cultivar en el espacio. Así que esa es la quinoa. Y el Ecuador, pues, si produjéramos bastante quinoa, hiciéramos una buena campaña, pues, a nivel mundial, nosotros podríamos exportar la quinoa al mundo entero. Algo se está exportando ya, pero es muy poquito lo que se está exportando. Ustedes ven, ese es el futuro del país. Así que hace 15.000 años la agricultura. Y con la invención de la agricultura, ¿qué vino? Vino cosas positivas, pero también cosas negativas.
Las cosas positivas que ya teníamos comida, o sea, ya teníamos más comida y entonces ya no estábamos cada día tener que ir de cacería, cada día tener que ir a pescar, cada día tener que ir a buscar algún fruto por allí, sino ya podíamos guardar. Pero también surgieron los estados, aparecieron los estados, los reyes, los emperadores, los sacerdotes, y los reyes, pues entonces estos ya no trabajaban. ¿Por qué? Porque como ya se podía guardar la comida, pues entonces, y los seres humanos somos así. O sea, eh, todos los seres humanos queremos tener poder. En sí mismo no es malo el poder, pero lo malo está en que hay seres humanos que creen que ellos son los destinados a gobernar, que ellos son los dueños de todo, y entonces ahí los seres humanos pues comenzaron a pensar a estudiar, diríamos, más cosas y a pensar de dónde venimos, quiénes somos, cómo habremos aparecido. Porque antes no había mucho tiempo para estar pensando eso, porque todo el día había que estar cazando, pescando, recolectando frutos. Entonces, ¿a qué hora iba a estar pensando en estas otras cosas? Entonces, ya con la agricultura, pues se comenzó a pensar en eso, por qué hay el sufrimiento, por qué hay la muerte. Y ahí, con una necesidad de explicación, surgen las religiones. Todas las religiones son inventadas, creadas por los seres humanos. O sea, no es que de algún otro lugar ha venido alguien a contar, no es que algún muerto ha resucitado, ha venido a contar qué es lo que existe. No sabemos, simplemente. Entonces, los seres humanos tratando de dar una explicación por qué hay el sufrimiento. Entonces se inventaron, pues, cuentos, relatos, mitos. La palabra técnica es mitos. Pues cada cultura tiene sus mitos y eso es parte de la cosmovisión. Según los aparas, pues ellos son descendientes del mono chorongo y entonces eso es su cosmovisión. ¿Podrán decir que están equivocados? No, no tenemos ningún derecho a decir que estamos equivocados. Porque, por ejemplo, ya cojamos los árabes, los maometanos, pues ellos tienen ahí el Corán, que es el libro sagrado, considerado sagrado de ellos. Los hindúes tienen otros libros allí que son escritos hace 3.000, 4.000 años. Los cristianos tienen ahí la Biblia que escrita pues hace unos 1.800 años. Y cada uno cree que su creencia es mejor que la otra, lo cual no tiene ningún sentido porque todas las son inventados, todos son relatos. Entonces, esa es la historia. Ahora, la religión no es que sea mala. La religión puede servir para unir a los pueblos, para que haya justicia, para evitar la violencia. O sea, si es que se utiliza para eso, está muy bien la religión. Pero si es que sirve para hacer competencia, para el lucro, para ganancias, por ejemplo, hace unos 30 años en Quito, por la Villa Flora, había una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Y ahí tenía pues con mucha propaganda y todo eso, no pare de sufrir. Además, ustedes ven que ¿quién no tiene algún sufrimiento, alguna pena? Entonces, como que les utilizaban esas necesidades humanas y le hicieron un gran negocio. Ahora el dueño de esa iglesia, Pare de Sufrir, pues en el Brasil es ultra millonario. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Las religiones pueden servir para que haya justicia, para que no haya tanta violencia, pero también pueden servir para dominar a los pueblos. Entonces los reyes se aprovecharon de eso y adoptaron las creencias religiosas. Acá los incas hicieron eso también, dijeron, que el sol y toda esa cuestión. O sea, no es que ellos eran los hijos del sol, se inventaron. En el caso del cristianismo, pues igualmente eh, tienen ahí el Antiguo Testamento con el relato de Adán y Eva. Adán y Eva, eso nunca existió, eso es un mito. Es un mito. ¿Qué es un mito? No es algo falso, no. El mito tiene dos partes. Tiene algo de verdad
que en este caso es el sufrimiento, porque en el mito de Adán y Eva, pues supuestamente si no comían el fruto prohibido hubiéramos sido inmortales. Entonces ese mito lo que quiere decir es, lo que quiere explicar, dar una explicación, pero que no convence, es que la muerte, que el sufrimiento surgió por una desobediencia, por haberse comido una frutita. Y el problema está que no le enseñan como mitos. O sea, si le enseñan como mito está muy bien, porque yo digo, está muy bien, pues cada pueblo tiene su mito, su creencia. Pero cuando yo fui a la escuela, a mí me enseñaron como si fuera historia sagrada, además sagrada, historia. Los mitos no son historia. O sea, todos esos libros que tienen ahí tienen unos pedacitos de historia, pero el resto son cuentos. Entonces ustedes ven, en este curso de cosmovisión vamos a decir así las cosas por su nombre. Ventajosamente, la Iglesia Católica, por ejemplo, y la Salesiana, pues es una universidad católica, acepta lo que se llama el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? De que lo importante es que se practique lo que se cree. Eso es lo que... o sea, la Iglesia Católica en su doctrina oficial no dice que hay que creer en tal o cual cosa, no, dice que todo ser humano tiene que buscar una creencia y la creencia que más le convenza, y una vez que encuentra eso, practica. Y eso está muy bien. Eso se llama el ecumenismo. Ecumenismo significa universal. Entonces, todas las religiones, todas las creencias pueden servir para llevar al mismo Dios, pues no hay problema. Así que todo eso es parte de la cosmovisión. O sea, no solamente son las ciencias, por eso les dije que la cosmovisión son conocimientos, ciencias, pero también valores. Y entonces aquí les he dado una idea un poquito introductoria de lo que es la cosmovisión, diríamos ya en la práctica, de cómo la humanidad, pues como cada cultura tiene sus creencias y por eso tenemos que, no podemos burlarnos de ninguna creencia, digamos, ¿no? Solamente lo que sí tenemos es que ver que no sean creencias que lleven a matanzas, a guerras, a peleas. Por ejemplo, eh, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, a Dios le llamaban Jehová, Yahvé, que significa ser, no significa otra cosa. Ambas palabras significan lo mismo y son variantes dialectales. Yahvé y Jehová, en la próxima clase yo les mostraré de qué letras pidieron esas dos palabras. Ambas palabras significan lo mismo, Yahvé o Jehová. En las Biblias católicas han puesto Yahvé y en las Biblias evangélicas Jehová, pero ambas vienen de las mismas letras. Lo que cambiaron fueron las vocales y la forma de pronunciar, nada más. Pero ya veo Jehová, pues a mí, cuando fui a la escuela, siendo niño, para que ustedes vean, me venía la pregunta cuando me contaban, ¿no? Esto de Adán y Eva, del paraíso terrenal, de la fruta, de la culebra, de la serpiente. Y yo me ponía a preguntar, pero ¿por qué sería Dios tan terrible? Porque por haberse comido una frutita, dale castigo de que tengan que morir, no solamente los que comieron, en este caso Adán y Eva, sino además todos los descendientes, que esos qué culpa tenemos que ellos hayan comido. Y se inventaron lo del pecado original y toda esa cosa. Y entonces, yo tenía esas inquietudes, imagínense, a los 7 años. Y claro, ahora, a ver, después de estudiar todo, digo, entre eso tenían que haberme enseñado como mito, como cuento, no como historia. Porque si me enseñaban como mito, como cuento, pues maravilla. ¿Por qué? Porque hubiéramos dicho, esos pueblos han estado preocupados de por qué hay la muerte, por qué habrá el sufrimiento, por qué habrá los problemas. Y han tratado de explicar que los humanos somos imperfectos. Todos los humanos, no hay ningún humano perfecto. La única diferencia es que unos pueden ser un poquito mejores que otros y otros ser un poquito más malos que otros. Es la única diferencia. Todos somos imperfectos. No hay perfecto. Entonces, ahí tienen ustedes la ventaja de la cosmovisión, que no solamente vamos a aprender ciencias, física, matemáticas, sino también creencias, valores, antivalores.
Así que con esto quizás a lo mejor ustedes ya tienen más preguntas, más opiniones y yo quisiera no dedicarme yo a conversar sobre lo que yo, digamos, tengo preparado, porque ustedes lo pueden leer tranquilamente, sino que pregunten, aprovechen, pregunten o comenten. Yo quiero oír la opinión de ustedes. A ver, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Se asustaron? No hay por qué asustarse. El conocer la realidad. Entonces, aquí, si no preguntan, pues yo sigo, ¿no? Entonces aquí tenemos Pachamama, que significa cosmos. eh, y aquí tenemos este dibujo de la época colonial que un dibujante indígena pues puso aquí, ¿no? Aquí está la cosmovisión quichua y la cosmovisión aymara. Aquí están los elementos. Y esta cosa que le ven como una especie de óvalo, aquí están los tres pachas, porque aquí está como si fuera una circunferencia para representar el Jaguapacha, el mundo de lo inmenso, otra circunferencia aquí para representar el Caipacha, o sea, el mundo donde estamos nosotros, y otra circunferencia para representar todo lo pequeño, lo diminuto, lo interno. Acá está, es la representación, esta especie de red, la representación del pensamiento matemático nuestro, un pensamiento matemático avanzadísimo. Los europeos recién en 1975 descubrieron esto. Nosotros ya sabíamos. Y con este descubrimiento ellos están mejorando la tecnología de los celulares, toda esa cosa, ¿no? Es matemática fractal, geometría fractal. Eso es lo último, lo más avanzado en matemáticas. Y nosotros ya teníamos, aquí está. Algo les iré contando en este curso, ¿no? Para que se entienda mejor, ¿no? Porque aquí ustedes van a ver solo un dibujo y ya. Pero tenemos acá algo, ustedes recuerden este dibujito, esta especie de óvalo. Y ahora vamos a ver algo aquí. A ver, ¿qué es eso? A ver, alguien que haya ido, que haya visitado, que haya visto en alguna imagen, ¿qué es eso? Y Matacan. A ver, ¿qué estamos viendo este rato? A ver, que prendan el micrófono y comenten qué es lo que ven allí. Una especie de óvalo. Claro. O sea, es lo mismo que este que está aquí. ¿Y dónde está esta construcción? ¿En qué país? ¿En qué lugar? En Ecuador, Ingapel, Ecuador. Cañar. En Cañar. En Cañar. ¿Alguno de ustedes ha visitado esto? No. No lo sé. ¿Nadie? Bueno, o sea, aquí no solamente que vamos a ver una cosa bonita, que están las piedras, que haya resistido tantos años, una construcción de ya de más de 500 años, pero aquí está los tres pachas. ¿Y cómo lo demostramos? Si ustedes miden el largo, mide 36 metros más o menos. Y si miden el ancho, mide 12 metros. Eso muestra eh, que, que está compuesto de tres circunferencias, cada circunferencia de un diámetro de 12 metros. Y entonces el símbolo de Pachamama. Yo no he visto en el Perú si habrá alguna construcción parecida a esta, ¿no?
En el Perú hay semejantes monumentos, piedras que pesan 120 toneladas, por ejemplo, en el Cusco, en Sacsayhuamán. No 120 quintales, no 120 libras, 120 toneladas. O sea, hay construcciones enormes, pero nosotros tenemos aquí esta maravilla. Ahí está. Ahora, ¿qué significa Pachamama? Entonces, ya, ¿cuál es el significado? Pues, ahí está. Pachaca, Maipi, Tucuitia, Juna, Cacta, Nishanim. O sea, Pachamama es todo lo que existe, todo lo que hay. Y en la palabra está compuesto de Pacha, que ya dijimos que es espacio y tiempo, y además está de la palabra mama. Mama no solo significa mamá, no, mama está aquí con el sentido de autopoiesis. ¿Y qué es la autopoiesis? Es la capacidad de producirse por sí mismo. O sea, no necesita que nadie que le haya creado ni nada, es la capacidad de reproducirse por sí mismo. Eso es Pachamama. Así que los occidentales, con todas sus filosofías, con todos sus libros, Biblias y todo eso, pues están en pañales. Nosotros aquí pues ya teníamos bien clarito esto. Ya. Y aquí les voy a proyectar esto. Aquí tenemos frente a frente los dos conocimientos sobre el espacio-tiempo. A la izquierda tienen el conocimiento occidental. Según ellos, pues, todo lo que existe, todo este cosmos comenzó hace 13.800 millones de años en un punto. O sea, todo estaba concentrado, todos los soles, galaxias, planetas. Entonces, esto parecería imposible, ¿no? O sea, pensando en la vida diaria, ¿cómo puede ser posible que todos los soles hayan estado pegados en un punto? Eso sí es posible, porque si ustedes cogen una piedra de río, que parecería que es compacto, que está ahí bien pegadito toda la materia, sin embargo, si es que pusiéramos esa piedra a la luz de un microscopio gigantesco, veríamos que la mayor parte de esa piedra es vacío. O sea, de tal manera que no es nada raro pues que todo haya estado en compacto. Eso es a eso han llegado los científicos occidentales, ¿no? Y a eso le han llamado la teoría del Big Bang. Y Big en inglés significa Hatun, o sea, grande, y Bang es explosión. Entonces que estaba ese puntito y de ahí explotó y de ahí surgió todas las galaxias, las estrellas, los planetas, todo lo que vemos. Esto recién lo descubren en 1926. Un sacerdote llamado Lemaitre, un sacerdote francés, se dio cuenta eh, que todo está en expansión. Porque antes los occidentales pensaron que el sol al estar quietito, ahí ha de haber vivido quietito, siempre de haber habido el sol. Entonces este sacerdote Lemaitre se dio cuenta de eso y luego otros científicos que le siguieron, pues, entonces vea, recién hace 100 años, menos de 100 años, ellos se dan cuenta que el universo entero es una especie de churro. Pero nosotros los churros ya tenemos en todos los museos, vayan a ver, no solamente vayan a ver ollas, tiestos, no, tienen que ir a ver los signos que están allí, los dibujos, en los tejidos. Y además llevamos también, ustedes observen los dedos, ahí llevamos una especie de churro. Cuando ponemos la huella digital, ahí está un churro. Es, es el universo en pequeño. Eso significa fractal. Fractal significa que cada pedazo tiene la misma forma que la totalidad. Entonces, si el universo es en forma de churro, por eso nosotros llevamos los churros, llevamos en el ombligo, llevamos en nuestros genitales, ahí están los churros, tanto femenino como masculino. Ahí está. Eso es un fractal. ¿Qué es un fractal? Fractal significa un pedazo. O sea, de ahí viene la palabra fracturar. Es un pedacito.
Pero ¿qué característica tiene ese pedazo? Que tiene la misma forma, la misma apariencia que la totalidad. Entonces, por eso aquí se representa con este churo aquí. Y algunos científicos occidentales están apenas sospechando que el universo va a dejar de expandirse. ¿Y cuál es la prueba de que está expandiéndose? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Cómo este sacerdote se dio cuenta de eso? Porque cada año que pasa, las galaxias están más alejadas. O sea, si este año están ahí, el próximo año estarán más acá. Todo está alejándose, unos de otros. Por eso es la teoría de la expansión del cosmos, del universo. Pero algunos científicos están sospechando que en algún momento el universo va a dejar de expandirse y va a comenzar a concentrarse nuevamente y llegar nuevamente a un punto, y a eso lo han llamado el Big Crunch, que sería el fin del cosmos. Antiguamente decían el fin del mundo. Aquí no sería solo de la Tierra, sino de todo el cosmos. Hasta allá han llegado los occidentales. O sea, ya llegaron que con Einstein, pues ya hace 100 años se dieron cuenta que el espacio no está separado del tiempo, sino que es una sola cosa. Entonces, esto ya saben. Pero nosotros, ¿dónde está nuestro conocimiento? Sí, aquí estaba Pachamama concentrado. Pachamama pues se fue expandiendo, expandiendo, por eso los churos. Y como todo lo que existe tiende a deteriorarse, nada es eterno, nada es eterno. Nada que nuestros ojos, que nuestros sentidos puedan ver es eterno. Todo se va deteriorando. Vea, nosotros nacemos, cuando somos pequeños, pues nuestro organismo está bien organizadito. Ahora ya tengo yo problemas de sordera, ya tengo problemas de oídos, tengo problemas de... Ahorita mismo estoy vendado porque estoy con una operación. Y así es todo. Ustedes construyen un edificio, pues se va envejeciendo. Todo lo que hagamos, todo lo que existe, tiende a deteriorarse. Entonces también los soles, por eso el sol nuestro va a morir. Todo lo que existe va... Entonces, ese es el pensamiento ya nuestro. Entonces, pero no es que se destruye, no es que desaparece, sino que se vuelve a juntar todo en un punto. ¿Para qué? Para reordenarse. Como una computadora cuando nos entrega, pues está todo bien ordenadito, pero después de un tiempo hay que mandar a resetear para reordenarle. Entonces, lo mismo la totalidad del cosmos, todo lo que existe, tiene que juntarse para reordenarse. Y a eso le llamamos Pachacutina. Pacha ya sabemos que es espacio-tiempo y Kutina significa volver, regresar, retornar. Entonces no es el Big Crunch. El Big Crunch significa colapso, destrucción, eso significa crunch. Gran destrucción. No, para nosotros no es gran destrucción, simplemente es que el cosmos, el Pachamama se vuelve a regenerar y volverá a expandirse. Nuevamente se desarrollará en miles de millones de años y volverá nuevamente. Se deteriorará y tendrá que volver a juntarse, a resetearse. Y así estará pues, indefinido. Y antes de este cosmos pudo haber habido otro cosmos. Y además, paralelo a este cosmos pueden haber otros cosmos, otros universos. Entonces ahora verán, aquí estamos hablando con lengua, con ejemplos en mano. Los occidentales están aquí recién tanteando con todos sus científicos, con Hawking, con Einstein, con Galileo, con Newton, con todos ellos están aquí tanteando. Nosotros estamos aquí ya. Así que educación bilingüe hay que enseñar ambas ciencias, ambos conocimientos. No vamos a despreciar ningún conocimiento ni de los europeos ni los nuestros. Son complementarios. Unas cosas han hecho ellos que son buenas, otras cosas hemos hecho buenas nosotros, entonces hay que complementar. Hay algunas cosas malas que han hecho en Occidente, nosotros también hemos hecho cosas malas. Los incas no eran ningunos santitos, había sacrificios humanos, entonces eso no estaba bien.
Los incas hicieron cosas buenas, caminos, puentes, carreteras, eso pues, maravilla. Para canales de riego, sistemas de riego para la producción. O sea, es una maravilla, impresionante. Los occidentales han hecho lo que tenemos ahora, pues carros, aviones, trenes, computadoras, internet. Ya, pues maravilla. Y con, Licen, sí, Licen, sí. podría desconectarme, es que por nuestra comunidad ya se va a ir la luz, se va a las 8 y ya mismo se ha de ir. Bueno, no se preocupe que yo también ya, Sí, porque igual en mi comunidad también. ya espero que con esto ustedes tengan un conocimiento. Solo termino indicando lo siguiente. Subí al WhatsApp este documentito que ya no alcanzamos a leer, pero con esto que ya hemos comentado, ustedes podrán leer. Y aquí están 2 preguntas para la primera tarea. Y no tienen que redactar mucho, porque la idea es que no repitan lo que está aquí, ni repitan lo que yo he dicho, sino que ustedes ya con su pensamiento reflexionando, escriban como primera respuesta 2 parrafitos de lo que ahora entiende por cosmovisión, qué ha sido cosmovisión. Y la segunda pregunta, que escriban 3 parrafitos de cómo ustedes explicarían ahora esto que ustedes han escuchado, que yo he utilizado estas diapositivas, he utilizado estas palabras, he utilizado para explicar lo que es cosmovisión. A sus estudiantes en las escuelas, más allá de las creencias religiosas, que eso ya les digo, la religión puede servir para algo bueno o puede servir para dominar un pueblo. Y ambas cosas han hecho, ¿no? Hay religiosos valiosos en diferentes religiones, pero también ha habido de los otros, de los traficantes, de los que se han aprovechado, los que han explotado, ¿no? Los que se han enriquecido. Entonces tiene que escribir 3 parrafitos. Lo único que sí les pido es que escriban cada parrafito con oraciones cortas. En la tutoría les explicaré eso de cómo escribir parrafitos con oraciones cortas. Para que no escriben con oraciones larguísimas, hecho un chorizo. Entonces eso no. Ya, entonces con esto sí les dejo yo también, porque, bueno, aquí no se va a ir la luz, pero donde ustedes sí. Entonces con esto pues nos veremos la próxima semana. La próxima semana, bueno, la próxima semana les quiero anticipar una cuestión. Yo tengo que, por cuestión de investigación de la universidad, ir a la Amazonía. Pudiera ser que no alcance, pero de dejar grabando ya en el aula, espero que ya esté clonada el aula. Ustedes ahí escuchan la grabación y ya. Y también pueden escribirme al WhatsApp, lo que sea también, o al correo también, ¿no? Ya. Con esto, gracias. Entonces, Supunyakama, Aipitukuchinchi. Gracias, Licen, por la clase.